Saludos muchachos y muchachas, espero se encuentren muy bien. Soy el profe Heiner y en esta ocasión vamos a hablar de algunos conceptos muy importantes, como es el caso de la relación, que implica la idea de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. El primer ejemplo que se muestra es la relación que hay entre algunos jóvenes y la edad que ellos tienen. Entonces, el primer conjunto, que es este conjunto que se llama conjunto A, también llamado conjunto de salida, se relaciona con el conjunto B, que se llama conjunto de llegada, donde en el conjunto A está la relación, el nombre de la persona con su edad. Entonces, el nombre con su edad. Y vemos que en este caso, en el conjunto B está sobrando un elemento, pues el 16 no es la edad que tenga ninguno de las personas que están en el estudio o en la relación que se está haciendo. Otro ejemplo, en este caso, el ejemplo muestra la relación entre varias personas que fueron de compras a una librería. Entonces vemos que Carlos compró cuadernos, compró borradores, compró lapiceros. María, por su parte, compró reglas y borradores. Vemos que José compró lápiz y Laura decidió no hacer nada, ninguna compra. Entonces, esa fue o es un ejemplo de relación con respecto a compras. Concepto de función. En la página anterior vimos los conceptos de relación o correspondencia entre dos conjuntos. Existe una diferencia con respecto a lo que es una función. Tomando en cuenta el ejemplo de las personas que fueron a la librería, vemos que Carlos antes había hecho 3 compras, ahora con respecto a la especificación de que sea una función, él solo podrá hacer una compra. Recuerden que estoy grabando desde mi casa y entonces aquí, como no es un estudio, van a escuchar diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita el perro del vecino. Esperemos que no ladre mucho. Ok, vemos que María hizo una compra de un borrador, José hizo una compra de un lápiz y antes estaba lo que era Laura aquí abajo, pero como no hizo ninguna compra, entonces ella no está en la relación específica que es una función, por lo cual no se va a tomar en cuenta. ¿Qué significa entonces? Que no va a poder existir un elemento en el conjunto de salida, un elemento A, que no tenga una relación o no esté relacionado con algo en el conjunto de llegada. Igual, cada elemento del conjunto de salida solo va a estar relacionado una única vez. Diferencias entre función y relación. Ok, entonces, observen un momento, por favor, el ejemplo. Dice, todos los elementos del conjunto A se relacionan con algún elemento del conjunto B. O sea, no sobran elementos en el conjunto A, conjunto de salida. Contrario al conjunto A, notamos que existen elementos en el conjunto B que no fueron seleccionados por elementos del conjunto A. Es decir, sobraron en el conjunto B, conjunto de llegada. Esta es una gran diferencia que existe. No puede, bueno, para hacer una función, no puede sobrar un elemento aquí. Aquí no hay ningún problema. Continuamos. Aquí vienen algunas especificaciones o una imagen donde trae bastantes relaciones o información sobre función. De acuerdo a la notación, casi siempre se va a utilizar la letra F, que F corresponde a la inicial minúscula del nombre función. Ok, entonces A se va a llamar dominio de la función, que es el conjunto de salida. Siempre existe la relación que es de A a B. B es el ámbito de la función o conjunto de llegada. Si lo vemos de acuerdo, como veníamos viendo en diagramas, entonces vemos que hay una relación de A a B que se llama F, donde relacionamos el 1 con el A, el 2 con el C, el 3 con el B y así. Este primer conjunto se llama dominio. El dominio es donde están o viven, se llaman, cada uno de esos elementos son las preimágenes. También se le conoce como variable independiente, también se llama abscisa y corresponde en un plano cartesiano al eje X. Ok, el segundo conjunto, que es el conjunto
ven que el que está marcado por azul, o sea, solo los elementos que se relacionaron, ese elemento, ese conjunto se llama rango o se llama ámbito. Y cada elemento del rango se llama imagen. Ok, A es una imagen, E no es una imagen. ¿Por qué? Porque la E no está o no fue relacionada. En ese conjunto están las variables dependientes, también se le llama ordenada o es el eje que corresponde al conjunto, perdón, al eje X en el plano cartesiano. Ok, representación. Existen diferentes representaciones de funciones. Una es tabular, que es por medio de una tabla. Otra es por medio de una gráfica, que es cuando está el dibujito, entonces se llama gráfica, representación gráfica o una moto. Perdón con la bicimoto. Otra es la representación algebraica, que algebraica significa que tienen, representan, bueno, se representa con una fórmula que siempre se va a llamar criterio de la función. Esta fórmula siempre va a tener letras y números, por eso se llama algebraica. Cuando se hable de álgebra, lo que significa es eso, que tienen letras y números. Ok, no todas las relaciones son funciones. Como dijimos antes, si viene de acuerdo en un diagrama, entonces en este primer conjunto no pueden sobrar elementos. Ni tampoco existe la posibilidad de que, por ejemplo, el A tenga relación con el 1 y con el 3, por ejemplo. Entonces no se puede hacer, no hay manera. No sería una, una función. Con respecto a la tabular, no pueden repetir dos números. Si repiten dos números, significaría que están teniendo una doble relación en el dominio, que en el dominio recordemos que representaba, como en este caso, el conjunto A. Entonces no puede tener dos relaciones. Entonces en la parte de arriba, el que corresponde a la X no puede repetir un valor. Ok, cuando es una forma algebraica, entonces en las formas algebraicas, no hay ningún problema cuando es un polinomio, siempre y cuando sean conjuntos que vayan de R a R o R más, o sea que las respuestas sean todos los números reales. En este caso no hay problema. Si quiere les dejo o pausan el video para que vean la explicación. Con respecto a este sí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que dicen que la relación es de entre todos los números reales a todos los números reales. Es decir, tengo que tomar en cuenta todos los números reales de aquí. Cada número que yo uso me va a dar una respuesta de este otro. El problema es que si yo uso la X o le tomo un valor a la X como el 3, entonces yo haría aquí abajo 3 menos 3 y me da 0. Y el 0 abajo en una fracción no puede estar, es una fracción indefinida, no está definida. Ninguna fracción me puede dar resultado 0 abajo. Por lo cual entonces esta no sería una función. Ok, entonces gráficamente hay una manera muy sencilla de hacerla. Entonces, vemos que este que estoy pintando es el dibujo o la gráfica. Ahora, para yo saber si esta corresponde a una función, entonces yo lo que hago son rayas, voy a hacerle con esta manera, son rayas verticales de tal manera que me fijo si la función la corto en más de una ocasión. Ok, si la corto en más de una ocasión, el dibujo que pinté al principio, el original, el de la función, entonces significa que no es una función. Eso es como la toqué, solo en un punto aquí, entonces no hay problema. Ok, ahora voy a pintar la otra gráfica para que vean el ejemplo. Entonces viene aquí, este es el dibujo de la gráfica de la función, esta que parece una C. De acuerdo a ello, si yo hago líneas verticales o líneas hacia abajo, entonces me voy a fijar. Por ejemplo, voy a pintar las que ya están aquí. La voy a tocar en dos lugares. Si toco la gráfica en dos lugares, eso lo que significa es
que cada número de estos de X va a tener correspondencia con dos números en Y. Y no podía ser, solo puede tener una única correspondencia. Entonces, si tocan más de dos lugares, bueno, más de un lugar realmente, dos o más, no es una función. ¿Y cómo me doy cuenta? Entonces, como les dije, reconocemos primero quién es la función y luego hacemos líneas verticales. Es realmente muy sencillo identificar cuándo una función es o no lo es. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Nos fijamos, identificamos forma tabular. Ok, me fijo aquí, está el 1 y el 1. Se repite. Entonces, esto no representa una función. Me fijo en esta. En la tabla dice que viene 1, 2, 3, 4. No hay problema, no hay ningún número igual. Entonces, sí representa una función. De estas otras, el ejemplo en la forma gráfica, voy a pintar las funciones o el dibujo de la gráfica, porque es más fácil si yo lo pinto para cuando hago las rayas verticales y así me doy cuenta y no me equivoco, porque a veces me confundo o tiende uno a confundirse con los cortes en el eje. Entonces yo hago rayas aquí horizontales y yo veo que aquí no hay problema, pero si yo empiezo a hacer rayitas aquí, ya veo que aquí hay un problema porque toca en dos ocasiones. Entonces yo siempre voy a buscar dónde está el posible error. Siempre que vean una gráfica que se devuelva, entonces hacen las rayitas ahí y se darán cuenta que toca dos veces, por lo cual no es o no representa una función. En cambio esta en la 2, si yo hago rayas horizontales aquí, ven que no hay ningún problema, solo se toca una única vez. Y así de sencillo me doy cuenta cuándo es una función o cuándo no. Por ahora entonces eso sería. Igual recordarles que si tienen alguna duda, cualquier consulta, estamos para servirle. Nada más me escriben y muchas gracias por su atención. Espero que igual se cuidan mucho, que Dios los acompañe. Nos estamos hablando. Hasta la próxima.